ventana, abre la ventana, apágala con tu lápiz. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita. Y qué linda tardecita, la verdad, que tenemos hoy para bailar después de la lluvia y el viento frío que soplaba anoche. Bienvenidos a el 17ª edición en vivo de Infancias sin Etiquetas. Ay, tuve que buscar tuve que buscar y encontrar la forma de decirlo mal y después decirlo bien, digamos, porque se me está entrando a hacer... Encima lo decía mal antes porque confundía los números ordinales con los cardinales, o sea, no estaba del todo bien dicho. Es decir, me parece que lo estaba diciendo en realidad peor de lo que yo mismo creía que lo estaba diciendo, pero bueno, edición número 17 de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Nani, ¿qué tenemos para hoy? Buenas, Lucas. Buenas a la audiencia que nos está escuchando hoy por internet. Sí. Bueno, para el programa de hoy tenemos un bloque de Abre Palabras con las voces de las niñas y también tendremos un invitado en el piso, profesor de letras, Cristian Díaz, para charlar sobre la importancia de la conversación literaria y el lecturar en las infancias. Bueno, antes de arrancar con nuestro programa, decirles que no se olviden de seguirnos en las redes, Infancias sin Etiquetas, con todas las S, en Facebook y en Instagram. Y si nos quieren escribir porque escucharon el programa y les quedó algo, también lo pueden hacer, que vamos a estar interactuando ahí, en ese espacio virtual. @Infancias sin etiquetas, todos juntos, sin espacios, todas las S. Tema global sería entonces la lectura, pero vamos a ir desglosando un poco esa pelota con varias aristas que nos hemos ido encontrando, que nos va a traer Cristian a la mesa, pero bueno, ya iremos trabajando al respecto. Vamos a escuchar entonces, en realidad son 2 canciones, pero la primera dura 30 segundos, así que bueno, está grabada y digamos, técnicamente es una canción, pero capaz que no llega ni a eso, de Lou Reed, Dorita, The Spirit primero, y después What's Good, The Thesis. Infancias sin Etiquetas. Escuchábamos entonces las 2 primeras canciones del disco. No me pidan el año porque ya tanto no me voy a acordar. El disco es Magic and Loss, Magia y Pérdida. Las canciones eran de Lou Reed, Dorita, con título alternativo The Spirit, el espíritu, y What's Good, ¿qué onda? Y el título alternativo The Thesis, la tesis. Ahí está, Dios. Sí, sé inglés, pero a veces me juega malas pasadas la memoria, pero bueno. Parte de la selección musical del programa de hoy y hasta cierto punto también de todos los programas que venimos haciendo hasta ahora, trata de siempre ir un poco en la misma línea del tema que se trata, y el tema de hoy, bueno, es la lectura. Algo que quizá no todo el mundo sepa, pero vale la pena señalar, es que Lou Reed fue alumno del profesorado de literatura en Estados Unidos, pero además también estudió periodismo, dirección de cine y escritura creativa, recibiéndose de bachiller en artes con honores por el Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad de Siracusa en Nueva York. Y todo esto se refleja en su obra musical. Son muchas las referencias literarias que hace Reed en varias canciones. Por ejemplo, hay una canción en la que habla de la espada de Damocles, que es una referencia a un mito griego, o también el mito de Leda y el cisne, que es en algunas versiones la violación, en otras violaciones la seducción del dios Zeus a Leda, que después desemboca en el nacimiento de Helena de Troya, que después está enredada en toda la guerra de Troya. En fin, mucha historia. Pero bueno, todo esto para decir que
todo lo que uno, digamos, consuma en términos no solamente de literatura, sino de música, se termina reflejando en las cosas que uno después termina haciendo. Tal es el caso de Lou Reed. Pero bueno, suficiente referencia por música por hoy, me parece. Bueno, interesante igual. Yo no sabía eso de Lou Reed. Sí, yo lo aprendí hace no mucho tiempo, de hecho, pero sí, digamos, muchas veces me pasaba de escuchar la música y decir, bueno, ¿quién es Leda? ¿Por qué? ¿Y por qué un cisne? Bueno, eso. Además como que siempre se tiene como que esa imagen de que el artista es artista y nunca estudió, no sé. Aparte, Lou Reed tenía mucha imagen de, hablando mal y pronto, de reventado. Realmente, fue un tipo que se curtió con muchas drogas y de golpe el chabón tenía una formación tremenda. Bueno, lo mismo le habían dicho a Luca Prodan, digamos, en una entrevista, creo que fue Match Music, le dijo, pero vos tenés mucha pinta de reventado. ¿Reventado qué? Fui al colegio de Cambridge, estudié con el príncipe de Inglaterra, hablo 3 idiomas. ¿Vos cuántos idiomas hablás? ¿Quién es reventado acá entre los dos, digamos? O sea, y ahí una cara de... Sí, tal cual. Bueno, sigamos, Lu. En una entrevista, Graciela Montes nos dice: la literatura es solo una rama en la que se manifiesta el arte, cuyos productos son apropiaciones sensibles del ser humano que permiten a los espectadores dialogar con las obras. Realmente yo creo que la literatura es como un arte sin límites, y cuando leí la entrevista de Graciela me pasó que coincidí mucho con ella. Fue como, esto yo pienso, pero lo estoy leyendo. Y entonces lo pensé en traer a la radio, digamos. La literatura entonces es como aquello que rompe frontera y que nos puede atrapar a todos, todes, desde distintos lugares o de distintas historias, porque tiene que ver con la subjetividad de cada persona. No sé si alguna vez les pasó, pero cuando vas a la librería o a la biblioteca con algún acompañante, por ejemplo, yo me voy a la sección de política, ponele, y el otro se va a la sección de ficción. Y es como un lugar donde hay mundos diferentes, historias diferentes, narraciones distintas. O si no, también pasa que cuando leemos el mismo libro, te pones a charlar sobre la historia y la trama, y cada uno saca algo diferente todo el tiempo. Y es como que esa charla se vuelve infinita. Pero bueno, para cerrar, por eso, Graciela, la cito nuevamente, nos dice que la literatura parte de la frontera indómita, que es no poner reglas y asumir que cada interpretación es correcta porque cada subjetividad es distinta. Bueno, vamos con algo de música mientras tanto. Entonces vamos a escuchar esta vez la voz de John Cale, un gran amigo de Lou Reed. La canción es Trouble with Classicists. Sonaba entonces la voz y el piano de John Cale, pero les hice un poquitito de trampa. La guitarra de Lou Reed, una canción que escriben en conjunto, se llama Trouble with Classicists. Esta es una canción que forma parte de un disco que sacaron, bueno, como dije antes, en conjunto, Lou Reed, dedicado a Drella, que era el apodo cariñoso con el que ellos dos, Lou Reed y John Cale, se referían a Andy Warhol, que era un gran amigo de ambos. Un disco precioso, si los hay, con reproches, tanto entre ellos dos, digamos, Lou a John, John a Lou, y también a Andy, hay reproches que le hace en las canciones, en la letra, en el transcurso, que le hace inclusive a Andy, ya póstumo para ese momento, a Lou Reed, a John Cale. Hay despedidas y quizá inclusive hay lugar para algún arrepentimiento entre esas canciones. Un disco realmente muy emocional y bastante visceral, muy bonito, que les recomiendo lo escuchen. Pero volviendo a lo nuestro y enganchando nuevamente con la cuestión de la lectura, y Lou Reed, que era no solamente un ávido lector, sino que estaba, digamos, formado en este ámbito. El tópico de la lectura, si bien es uno que no hemos abordado de la forma en que pretendemos trabajarlo hoy en este programa, sí ha sido algo a lo que hemos llegado, pero desde otros lugares, y esto se va a reflejar más adelante en fragmentos de entrevistas anteriores que hemos ido a buscar por la relevancia del comentario que nos compartieron estas distintas personas en ese momento, pero más de eso adelante. Algo que se dijo, por ejemplo, en este programa es que quizás sea apropiado revisar la idea de que la lectura tiene que ser primeramente una experiencia placentera, que hay que leer lo que disfrutemos y en la medida en que nos guste, que si no nos gusta capaz sea mejor dejarlo y ver qué hacemos con eso, pero en otro momento. Y la verdad que no, capaz que no sea por ahí.
Capaz hay obras y autores que deliberadamente se hayan hecho para no ser experiencias placenteras. Capaz hay obras escritas con el objetivo de interpelarlos a nosotros y quizás realmente haya obras con las que uno tenga que cagarse a palos y poder bancársela, digamos. Eso como primera idea que yo les quiero proponer en lo que va de la tarde. Segundo, y un poco también en esa línea, pero bueno, no sé si tanto, la cuestión del tamaño físico del objeto libro y lo engañoso que puede ser. Hay libros de 300 páginas, todo letra y sin un solo dibujito, que encima son sagas con 3, 4, 5 libros en serie que meten miedo, pero las agarrás y te pasan como agua. Y después tenés novelitas cortas, 3 capítulos, menos de 100 páginas, que pueden demorar meses en procesarse. Les ofrezco un ejemplo de uno y uno. Por un lado, Harry Potter, Crepúsculo, Divergente, Los Juegos del Hambre, que son todas sagas de más de 3 libros de literatura que hace unos años empezó a pasar de moda de cierta forma, pero los libros están y se pueden ir a leer, de literatura, digamos, de aventura fantástica para jóvenes y jóvenes adultos. Y en la vereda de enfrente, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que repito, 3 capítulos, menos de 100 páginas. Pero Dios mío, si ese libro no es remar en un mar de dulce de leche con 2 escarbadientes. Esa por lo menos, digamos, fue mi experiencia con ese libro. Por ahí alguien puede tener una experiencia un poco más amena, pero es un libro denso, es un libro opresivo. No por nada, Apocalipsis Now, que es una película de 3 horas... 3 horas, está basada en esos 3 capítulos y menos de 100 páginas. La tercera idea es que, habiendo hablado un poco de leer por placer y también por no placer, también hay que hablar de las lecturas, y acá estoy moviendo la cabeza lentamente de derecha a izquierda, digamos. Están las lecturas y después están las lecturas, moviendo la cabeza de arriba hacia abajo. No da lo mismo leer cualquier cosa y en cualquier formato, entendiendo por leer, digamos, no solo quizá la palabra escrita en papel o pantalla, pero también en audiovisual o inclusive en subtítulo. Pero respecto de esta última idea, Michel Petit supo elaborarlo infinitamente mejor de lo que sinceramente yo podría hacerlo en un artículo muy cortito, apenas 10 o 12 páginas, dependiendo de cómo lo encuentren editado. El título es El derecho a la metáfora. Si lo buscan así, el derecho a la metáfora, entre comillas, lo van a poder encontrar. Si no, se pueden contactar, bueno, al Instagram del programa, que no lo repetimos solamente por chivo, digamos, este material, digamos, nosotros lo encontramos, nos tomamos el esfuerzo de ir a buscarlo, procesarlo y traerlo acá, pero lo podemos compartir con ustedes con mucho gusto. Les acercamos la referencia bibliográfica completa. Les leo un fragmento del resumen del trabajo. Este trabajo aborda la finalidad de la lectura literaria, específicamente el impacto que ella tiene en la construcción de un espacio íntimo como aspecto previo para la elaboración de la individualidad. Se indaga en la lectura con carácter transgresor, en la posibilidad que el lector tiene de trasponer los límites que imponen los lugares habituales, es decir, la capacidad de desterritorializar. Se menciona también el espacio creado por la lectura como un espacio psíquico que permite delimitarse, alejarse del pensamiento práctico y generar un pensamiento independiente. Esto último se relaciona con la reconquista de la posición de sujeto por la actividad que despliegan los lectores, el hecho de leer, pero fundamentalmente de interpretar apropiándose de sentidos. Y en esta última cita yo me quiero detener, voy a repetir esta frase que me parece la clave de todo lo que queremos hacer realmente el día de hoy. Esto último se relaciona con la reconquista de la posición de sujeto por la actividad que despliegan los lectores, el hecho de leer, pero fundamentalmente de interpretar apropiándose de sentidos. Esa es la clave, apropiarse de sentidos. Porque quizá la cuestión no pase tanto por las cosas, pensando las cosas como todo lo que nos rodea, ya sea palpable o no palpable, ya sea te entra en la cabeza o no te entra en la cabeza. Quizá no pase por las cosas y más cosas y más cosas y más cosas, sino más bien por las mismas cosas, pero cargadas de muchos sentidos diferentes, coherentes y alineados, o, ¿por qué no?, también contrapuestos y antagónicos. Abre la ventana.
Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 por la 98.7 Radio Universidad. Vuela tan alto como quisiera. Escuchábamos entonces una canción de Jefferson Airplane, la canción es White Rabbit. La justificación, digamos, más allá de que, bueno, no tengo que dar este tipo de justificaciones, no me debo ese tipo de cuento, pero bueno, siguiendo en la tónica de la literatura y demás cosas, es una canción que está inspirada en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, y como hace 1 o 2 programas nada más escuchamos canción de Alicia en el País, no me parece, era una buena opción para repetir, pero para evitar la repetición, bueno, fuimos por otra canción, pero más o menos misma temática. Vamos ahora con Abre Palabras, con las voces de las niñas. ¿Qué pasa cuando nos imaginamos? Cuando nos imaginamos podemos imaginar lo que queramos, divertirnos, como imaginarnos cantar, imaginarnos jugar, imaginar todo lo que queramos. Eso sirve imaginar. Cuando imaginamos, nuestro cerebro hace un dibujo y nos lo muestra con como esas cosas que tienen videos y que se muestran en una pantalla gigante. Cuando imaginamos, hay ilusiones en nuestra cabeza. Cuando imaginamos, se nos ponen 3 puntitos, uno más grande que el otro, y después ahí imaginamos dibujitos, animaciones. Cuando imaginamos, pasa que se nos aparecen imágenes en nuestra cabeza de lo que estamos pensando. Cuando imaginamos, la imaginación no tiene límites, así que podemos imaginar cualquier cosa. Cuando imaginamos, el cuerpo piensa cosas lindas que nosotros queremos hacer o cosas así. Cuando nos imaginamos, podemos imaginar lo que queramos, divertirnos, como imaginarnos cantar, imaginarnos jugar, imaginar todo lo que queremos. Eso sirve imaginar. Infancias sin etiquetas. Este es un poema de Juana Viñosi, de un libro que se llama Novísimo, lo recopiló, digamos, lo armó Mercedes Jalfón,
que tiene los poemas inéditos, los poemas que ella tenía así en la arriba de su mesa de trabajo y demás. Y dice así: recordar no es no olvidar. Recordar tiene escenarios, fechas, vergüenzas y oprobios de la edad. Nunca olvidé aquella plaza. Siempre creo que recordaré esas espantosas sandalias rojas que ya sé cómo me quedaban. Yo creía que con ellas sería querida, admirada, por aquello a lo que no estaba destinada. Una decente casita de barrio, los bailes de la sociedad de fomento a 2 cuadras de casa, me hubieran querido acompañado, me hubieran hundido y desesperado. Escapé con la ayuda de mi madre y el juicio de mi padre. Aún en sueños me acecha el horror doméstico y barrial. Tengo el sentimiento de los que escapan. Siempre detrás hay alguien mirándome. Escuchábamos entonces primero el abre palabra que teníamos preparado para el día de la fecha y después un separador y una pequeña grajea. Cuando fuimos a entrevistar a Laura Avián a la Biblioteca Popular, algo que nos había compartido en su momento, que en realidad digamos fue un pedido que le hicimos nosotros en ese momento, un pedido bastante descarado, pero bueno, sí lo diré, si nos podía compartir algo de la lectura, porque hablamos un montón sobre, principalmente en realidad, por un lado la biblioteca, pero el leer a los niños, compartir esas cosas, y nos animamos a preguntarle si nos podía compartir algo que elija ella en ese momento, así que eligió ese poema para leernos en ese momento a nosotros dos, y no queríamos quedarnos solamente, digamos, las 2 personas que fuimos a hablar con Laura esa tarde, con esa joyita, queríamos compartirlo con todos ustedes. Me parece que también es una manera muy, muy linda y muy apropiada de introducir a la persona que nos está acompañando, aparte, digamos, porque estoy yo en el medio, está a mi izquierda Nani Verón y a mi derecha está Cristian. Como anticipamos en la apertura, está Cristian Díaz con nosotros, es profesor en letras y bueno, nos va a estar acompañando hoy durante la tarde, el resto de la tarde que queda, vamos a estar charlando sobre literatura. Buenas tardes, Cristian, gracias por venir. Eso, gracias por venir. Hola, buenas, muy contento de estar acá acompañando. Es un disfrute. Bueno, como anticipamos también un poco antes, vamos a ir escuchando otros fragmentitos de entrevistas que ya hicimos a cuento de la temática y para ir desglosando algunas cosas que nos dijeron. Pero algo por lo que me gustaría empezar a hablar con vos es que cuando uno piensa, digamos, en la forma de lectura clásica, y lo hemos mencionado, piensa en el objeto libro, pero hay muchas otras formas de lectura aparte del libro, de tapa dura o de tapa blanda. A tu criterio, Cristian, ¿qué otras formas de leer hay, digamos, aparte del libro, así que se te ocurran o que te parezcan las actuales, que compiten o conviven con el libro? Y más hoy en día, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. Y por la economía y por lo que rodea a cada familia. Uh-huh. Y sí, la pantalla está compitiendo mucho con el papel. Sí. Pero el papel tiene algo que no tiene la pantalla, que es el encuentro con el otro, en las vibraciones, en los olores, en las miradas, que eso no está en la pantalla, digamos. Entonces ahí va ganando la batalla. Porque las cosas que acompañan la pantalla de cierta manera definen e interpretan lo que de alguna manera, porque digamos, un audiovisual antes de ser audiovisual es guión. Claro. Entonces, a la hora de llevarlo a audiovisual, hay una serie de interpretaciones y recortes que se hacen, ¿o no? Sí, y se relaciona con lo que estabas comentando anteriormente de los libros sagas, por ejemplo, que se vuelven películas, y que tienen que ver con una primera interpretación que hace el autor del guión de la película, digamos, que ya es un modo de leer, ¿no? Estamos hablando de también lo que ustedes mencionaban de en los encuentros de las subjetividades, que podemos llamar intersubjetividad. El inter es el encuentro entre. Entonces es una primera interpretación. Nunca alguien va a leer igual que el otro porque somos todos distintos. Y eso pasa. Por eso uno se enoja cuando ve una película y leyó antes el libro y dice, no, pero porque uno ya estuvo imaginando, en esto del poder de la imaginación, ya una determinada manera, y bueno, el otro vino y lo mató. Pero no es que lo mató, fue su interpretación. Claro. Bueno, y en este sentido, por ahí, cuando vas a contar cuentos en las escuelas o en cualquier otro espacio, ¿qué te piden los niños que les cuentes?
Primero debo decir algo respecto a esto de contar el cuento. Nosotros somos historias, nuestro cuerpo está hecho de historias desde antes de nacer. Entonces, el lenguaje, como nos está envolviendo constantemente, ¿a quién no le gusta que el otro comience diciendo había una vez? ¿No? Uno se predispone ya desde lo corporal, desde el ritmo de nuestro corazón se empieza a quietar, ¿no? Hay como todo un ritual inconsciente que se en ese momento de te voy a contar algo. Incluso cuando uno se predispone para el chisme, cuando viene alguien y te dice, ¿no? ¿Sabés qué? Le vi a fulanito y ¿sabés qué? Es como él había una vez, ¿no? La fórmula esa, el cuerpo automáticamente, bueno... Y ya esto le prestas atención. Claro. Y esto es lo que los niños lo saben hacer mejor porque es el primer contacto que tienen con el mundo real al que están conociendo cuando son bebitos, ¿no? Y los adultos que están a cargo. Entonces, es esto de que te cuento el mundo como es. Claro, ¿no? Y me hace pensar, por ejemplo, en qué sé yo, cuando le preguntan al niño, ¿y cómo era la pelota? Y era así de grande y te hace el gesto y no sé, me hace pensar un poco en eso también. Y de eso tiene que ver la palabra que yo les había pasado a ustedes del lecturar con el otro, que es la relación directa, unida, que desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Y después de leer tantas cosas y de experienciar algunos talleres y demás, el encuentro entre la lectura y el amar, ¿no? Claro. Esas dos, yo lo tomo como verbos que hacen una sola cosa, porque no es lo mismo doy de leer en el darle un libro o leerle un libro a lo que me importa, que te doy de leer porque yo elegí esto para vos, porque a mí me gusta, porque yo te estoy brindando, donando un poco de lo que a mí me gusta a vos, te estoy dando a conocer, ¿no? Entonces ahí se empiezan a unir esto de la lectura y el amar, ¿no? Bueno, y está implicado todo esto. En ese sentido también me parece que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el acto de prepararle una comida a alguien, como que tiene mucho que ver en otros términos y con otro alimento, digamos, o con otro sustrato si se quiere, pero es un ritual, porque es un ritual, digamos, es un ritual sentarse a contar una historia, sentarse a comer un plato de comida, sentarse a compartir una historia y sentarse a compartir un plato de comida, que son dos cosas muy diferentes, sentarse con alguien y sentarse a compartir con alguien, ¿o no? Y después otra cosa, que eso no me quiero perder, porque vos dijiste lecturar y no quiero que eso pase desapercibido. Si podrías, digamos, definir en pocas palabras o en las que te salgan, digamos, qué es lecturar, porque no quisiera que eso pase desapercibido. Sí, no es un invento mío, digamos, ¿no? Esto lo viene estudiando María López, que es sí, no te estoy acusando de plagio, no te preocupes, digamos. Pero... Y ella lo dice muy lindo, voy a leer un fragmentito. Dale. Lecturar es, para mí, producir ese baño narrativo, lingüístico, poético, que tiene carácter de iniciación y que pone en acción profundos procesos psíquicos, intelectuales, afectivos, simbólicos, de los que depende en gran parte el acontecimiento de convertirse en lector. Claro. Entonces vemos que es más allá, no es solo leer y te doy de leer, ¿no? Es esto de que estoy con vos en este proceso, está toda una sociedad con vos en esta transmisión cultural que yo estoy haciendo y que te estoy incorporando en esta primera socialización. Perfecto. Bueno, y en ese sentido, ¿te parece si vamos entonces con uno de los primeros fragmentos de audio que teníamos preparado para hoy, para después ir charlando y desglosando un poco? Yo tengo algunas notitas que me hice de cosas que me gustaría, digamos, traer, pero si a vos te prende algo, bueno, comentalo después de escucharlo, ¿te parece? Acepto. Dale, vamos a escuchar entonces la palabra de Elisa Grosso. Y esto nos decía Elisa Grosso, breve referencia, autora de cuentos infantiles, ilustradora también de cuentos infantiles. Ese fue el motivo para ir a hablar con ella, pero sobre la lectura nos decía esto. En la lectura siempre tiene que ver con la receptividad de la persona que lee. Y ahí es donde está el margen de disfrutar o no, o de sentirse afectada por esto que leemos y recibimos. Entonces uno como autor tiene que, digamos, tener en cuenta esa receptividad a la hora de producir la obra, al menos en este contexto con niños, digamos. Sí, es fundamental. Entonces, yo creo que tiene que aparecer estas ganas de conquista, ¿no? A través del lenguaje, de ciertos guiños, de colores. Bueno, eso también va a depender de la impronta de cada quien. Pero aparece unas ganas de conquistar, porque yo creo que el cuento es muy hermoso en el sentido en que nos convoca el silencio, ¿no? De repente es como... algo se detiene y no hay nada más lindo que te cuenten cuentos. Sí. Ya eso es un montón, ¿no? Y creo que como las personas adultas también
tenemos esas ganas de que nos lean cuentos, ¿no? Por ahí no nos damos ese rol, que sé yo, Scheherazade, ya contando sus cuentos en las 1001 noches, era un muy gran símbolo de cómo te envuelve, ¿no? Claro. Por ahí me parece que la adultez tiene que conquistar tiene que volver a reconquistar esos espacios de pasividad. Cuando nosotros empezamos a hacer los libros con una amiga que ya, bueno, ayudaba en la gestión, todo, yo me decía, bueno, pero ¿hasta qué edad le ponemos, no? O apareció esa pregunta. Claro. Y lo hablamos y la conclusión era que no había que ponerle un número, ¿no? Que eso era limitante, incluso para la infancia y para la adultez, ¿no? De la que sale esto, sí. Es limitante. Esa era la palabra entonces de Elisa Grosso respecto de, en principio, la lectura. Yo me anoté estos temas, digamos, en primera instancia, la cuestión del tema del adulto que se tiene que ganar la escucha, por un lado, que también es un concepto de comunicación, digamos, se habla de eso mucho en comunicación por la cuestión, relacionada a la batalla cultural, pero esto, bueno, cómo uno se para frente a los medios y, bueno, se gana la escucha del oyente, pero cómo entonces también el adulto se gana la escucha del niño, y por otro, la cuestión de los cánones de lectura, digamos, no sé, Nani, ¿vos tenías algo también, o alguna cosa que te haya aprendido, o vamos desglosando, digamos, entre todos? Yo realmente, cuando escuché de nuevo el audio de Elisa, me remitió a una experiencia que tuve en experiencia, digamos, con el profesor Cristian, que nos acompaña hoy, porque vamos a comentar también que el profe es profesor en la UNAM, y él lee cuentos en las cátedras donde él las dicta, digamos. Y ya que estás acá, Cristian, aprovecho para preguntarte, cuando contás cuentos a jóvenes en la universidad, ¿qué estrategias usas? Porque no es lo mismo contar cuentos a niñes que a jóvenes. ¿Y cómo llamás nuestra atención? Porque yo me acuerdo y vos entraste un día y empezaste a contar cuentos y todos nos copamos. Porque hay que ganar esa escucha también, hay que captar esa atención y hay que generar hay que establecer ese vínculo con la persona que uno tiene enfrente, digamos. Sí, tiene que ver un poco con lo subjetivo singular de cada uno. Eso lo primero y principal. Cuando uno elige un texto para compartir con el otro, que le está dando un pedazo de uno al otro, entonces te tiene que gustar. Y si a uno le gusta algo, cuando le cuenta a otra persona algo que le gusta, una película que vio, algo que se compró, pone todo el entusiasmo, y me parece que entra ahí lo cognitivo afectivo a jugar en el encuentro con el otro. Entonces el otro recibe esa energía, recibe esas vibraciones, recibe esos sonidos, recibe esos lenguajes y se envuelve en ese lenguaje, y por eso está esta idea de comunicación con el otro, que también lo decía un poco en el audio que escuchamos recién la autora. Y me parece que el mercado editorial a veces aprovecha estas cuestiones y a veces no aprovecha estas cuestiones. El mercado editorial a veces, en el afán de vender, no le da el tiempo al autor para que logre masticar bien ese juego de lenguaje que necesita para enganchar, ¿no? Esta idea de enganche con el que le va a leer. Y con los adultos, ¿qué pasa? A todos nos gusta que nos cuenten algo, como dijo ahí en el audio, ¿sí? Sí. Por supuesto que sí. Pero la diferencia entre los más pequeños y los adolescentes es que en los más pequeños van a detenerse en algunas cuestiones quizás no tan profunda, y en cambio, profunda me refiero a esto que voy a hablar ahora de los adolescentes, que lo que van a mirar son cuestiones más socioculturales, socioeconómicas, de historia, ideológicas, que está detrás, no en eso que vos le decís directamente, pero que los apelás de otra manera. Entonces, en eso que le incomoda, al adolescente le gusta eso que le incomoda, eso extraño, ¿no? Por eso habla Graciela Monte, lo que vos leíste hoy, de la frontera indómita, ¿no? Eso incontrolable, eso que está habilitando la literatura, que en otro lado te censuran o te dicen, no, eso está bien o esto está mal. Literatura es arte, como dijeron al inicio, ¿no? Es arte. Entonces, depende de vos, ¿no? No te está diciendo esto para tal cosa. Y esa es la diferencia con los niños, ¿no? Los niños recién están como esponja. Entonces ahí vos le estás brindando las herramientas. Claro. Y después la otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención, y realmente esa fue una charla muy muy rica que tuvimos con Eli, pero por fuera, una vez que apagué el grabador. Pero bueno, la cuestión de los cánones de lectura, digamos, hasta qué punto realmente uno puede decir, bueno, este libro es para niños y ya no es más para adultos, o este libro empieza a ser para adultos y ya no es más para niños o adolescentes.
adolescentes. Cabe la pregunta de si eso se puede decir realmente o no. Qué peligroso, porque también ahí le estás desafiando a los que seleccionan, que son adultos, que tienen el poder para esos que no pueden elegir, que son los más pequeñitos. Cae toda una responsabilidad y están en lo que ellos consideran, ¿no? Esto, ahí digo, yo entro en una cuestión ahí más, un poco más seria, en el sentido de que me enoja mucho estas cuestiones de etiquetar por edad, porque somos todos distintos, ¿no? Bueno, pero otro ejemplo concreto, los dibujitos para niños, las nuevas temporadas de Steven Universe, de Un Show Más, que están plagadas de humor adulto. Y mucha gente a veces se pregunta, ¿cómo llega ese humor tan adulto a un programa para niños? Lo ven nenes de 7, 8, 9 años. Bueno, porque lo escriben adultos. Tal cual. Y ese contenido está hecho por adultos, en algún punto para adultos, y después si lo ven niños, bueno, ya es una cuestión quizás de marketing circunstancial, por ahí hay un contrato, hacemos un dibujito de 3 temporadas para niños, pero yo le meto chistes de qué sé yo, de que tus viejos son adoptados, y los niños no se van a dar cuenta, pero el adulto está mirando, sí, o sea, todo lo que se escribe para niños, no hay libros de niños escritos para niños, o si los hay muy pocos o no. Sí, hay muchísimo. Mira, ¿hay muchos? Sí, las editoriales, porque pensando justamente en eso que hablamos de dar de leer, ¿no? Entonces, como está destinado a niños, compro, voy, se lo regalo, le dejo que se arregle. Total es para niños, ¿no? Por un lado le da tranquilidad a los adultos, ni leyeron de qué contiene, pero compraron y se lo regalaron, le da esa tranquilidad. Y por otra parte, no tienen el tiempo, insisto, los autores de poder jugar bien con el lenguaje, entonces escriben para poder cumplir ese contrato que tienen con la editorial y se olvidan de lo estético, de lo literario, de todo lo que hay detrás del juego del lenguaje para brindar, y eso hace también que después ya no le guste leer a los que están leyendo, digamos, claro, ¿no? Porque no hay todo ese trabajo previo, entonces es como una paradoja ahí. Sí. O que nos cueste leer, como decía Lu hoy al principio. Y que se relaciona también con esto de y vuelvo a las sagas y a Conrad, ¿no? Del Corazón de las Tinieblas. Una lectura de iniciación con las sagas, que tiene un lenguaje, podríamos decir, un poco simple y con mucha descripción, que es lo que no hace Conrad. Entonces, cuando la diferencia entre autor y autor es que tenían bien pensado el destinatario, ¿no? Claro. Conrad es para cualquier público el que se decida arriesgarse y introducirse. Porque esa es una aclaración, digamos, ese libro de Joseph Conrad describe el viaje de un capitán a través del río del Congo en la época de los exploradores. Entonces, esa época indómita, ese ambiente opresivo, describe, por ejemplo, el calor agobiante. Entonces, toda esa ambientación está muy reflejada en la prosa de Conrad y leerlo realmente te transmite ese sentimiento de opresión, de pesar, de agua más densa que el agua en la que va yendo el barco. O sea, está pensado de esa manera. Claramente Conrad armó ese libro de esa forma, para que no sea una experiencia placentera. Es así. Te quiero traer igual de vuelta a otro comentario que escuchamos de Laura Avián, que ya la escuchamos leernos un poema, pero ¿te parece si la escuchamos diciéndonos algunas otras cosas que no son tan poéticas, digamos? Dale. Vamos entonces con el audio de Laura Avián. Ya has hablado de la muerte del libro durante mucho tiempo, o lo mismo de la muerte de muchos formatos. Yo creo que conviven y creo que así como la experiencia cotidiana de todos nosotros somos lectores, uno lee en internet, en el formato digital, pero también lo lees en papel. Yo creo que por ahí cuando uno por ahí se toma el trabajo de especializarse o estudiar, por ejemplo, la historia del libro, lo que uno ve es que el libro que conocemos ahora, que es de pliegos, es un formato histórico, que ha tenido una duración más larga que otros formatos, que el papiro, que las distintas hojas de cuero atadas o cosidas. Lo que ha tenido es como una mayor efectividad. Yo creo que también tiene que ver como industria cultural, como un objeto de consumo, es mucho más práctico y cómodo, pero de algún modo es un formato físico, pero la obra en sí, en un punto, si bien es cierto que tiene diferencias hasta cognitivas de leer en pantalla o leer en el objeto material, la obra en sí, si uno lee el Quijote en pantalla y uno la lee en papel, de algún modo termina siendo la misma obra. No tiene que perder de vista nunca que son objetos de consumo, ¿no? Que el libro es un objeto de consumo, entonces lo mismo, con las películas, etcétera, forman parte de esta gran industria cultural y se retroalimentan. Vos ves que Harry Potter, que has montado un imperio J.K. Rowling con películas, ha empezado con libros, después películas, después precuelas, etcétera, después
ya los mismos seguidores de Harry Potter, ellos mismos se encargan de escribir historias que empiezan a circular en las redes por distintas plataformas, desde blog al Wattpad, etcétera. Uno puede encontrar cómo eso se va diseminando. Yo creo que de algún modo también tiene que ver, si uno lo piensa en términos artísticos, la necesidad del hombre de narrar, de contar, y que encuentra distintas maneras de hacerlo. Me parece que el cine, son distintos lenguajes que nos permiten eso, el cine, la literatura, y me parece que por un lado está eso, y por otro lado está la astucia del mercado de encontrar el modo, porque a mí me da gracia, en general dicen, acompañado de este vaticinio de que el libro ha muerto, de que los jóvenes no leen nada. Los jóvenes son grandes lectores. Cualquier saga hoy día, la de Harry Potter, tiene 6 libros y son muchas hojas, no son pocas hojas, son libros muy voluminosos. No es cierto que no sean lectores, tienen otro tipo de lectura, y creo que también la variedad de formatos hace que las lecturas sean distintas. Eso era lo que nos decía Laura Avián en la entrevista que supimos mantener con ella hace ya prácticamente un mes y pico, una cosa así. Un picoteo sobre algunas de las cosas que comentó ella. Primero sobre la cuestión de la muerte del libro, que a mi criterio y al criterio de ella también realmente no es tal. Segundo, el libro como objeto de consumo que forma parte de una industria cultural. Después, la resignificación de las obras por parte del público y la apropiación del mercado de estos objetos culturales. Y por último, algo que me parecía realmente lo más lindo, la mentira de que los jóvenes no leen, porque es mentira que los jóvenes no leen. Hay que ver cómo, pero esa es otra cuestión. Y depende del contexto donde estén insertos también, ¿no? Si en su contexto no le leyeron nunca, va a estar difícil que sean bastante lectores, digamos. Pero si fue facilitador... van a leer. Claro, porque además tiene que ver con la cuestión de a qué tipo de formato tiene acceso esta persona. Eso te condiciona definitivamente, digamos, de principio a fin, la lectura que uno después termina haciendo. Por ahí hablaba Laura, ¿no?, de los formatos de los libros. ¿Qué importancia tiene esto, Cristian, los formatos en las niñas de los libros? Y mira, juega un papel fundamental en ese sentido el mercado editorial. Y aparecen los libros de cartoné, que son estos de cartones que pueden meter en la boca, mojar, esos de goma. Los que tienen telas. Sí. Cristian hoy nos trajo 2 manteles hermosos. Sí, también. Y los troquelados, que son los en 3D, ¿no? Eso que vos abrís y parece que van saltando. Los que se despliegan, sí. Y que te permite conversar, ¿no? Y eso hace un poquito para la competencia de las pantallas, ¿viste? Que todo el tiempo tienen un montón de colores y demás. Entonces, por ahí se confunden algunos escritores que no juegan mucho con lo literario y que piensan que escribiendo en diminutivo ya alcanza y agregan muchas imágenes con muchos colores y que con eso se alcanza, y eso es una subestimación a los más pequeñitos, porque leer es un derecho y el derecho tiene que ser completo, digamos, o sea, le tengo que brindar calidad. Claro, y en ese sentido quizá la última pregunta, porque realmente Sony 55 nos está pisando los talones del tiempo. En pocas palabras, si puede ser, ¿hay espacios en los que este acto de socializar la lectura sea más fácil que en otros, digamos? Sí. Necesitamos estar bien, no tener hambre, tener para comer. Sí, eso es fundamental. Necesitamos tener algún mediador, no importa la edad que tenga, que nos acerque a algún tipo de texto. Necesitamos que en la escuela, si vamos a la escuela, porque es obligatorio y necesitamos ir, esa sea la gran ocasión, ¿no? Que si yo no puedo en mi casa, ahí en la escuela, como el adulto responsable que está en el aula o en el espacio, en el patio, en el momento de la hora libre, sea el responsable de acercar, de brindar, de darle esta posibilidad al infante. La verdad que te juro que no te quiero despedir, Cristian, pero no nos queda más tiempo para nada. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos en esta tarde hoy, realmente. De nada, lean, por favor. Sí, no tengas ninguna... No, jueves a jueves no te da una idea. Realmente tenemos que leer mucho para venir a hacer este programa acá. Este equipo lee, tiene que hacerlo. Si no, no sale como sale. Desde ya te doy esa garantía. ¿Agradecimientos? Bueno, agradecimientos, como siempre, a Miguel en Abre Palabras. Sí. Al profesor Cristian, que nos acompañó en esta tarde. Muchas gracias, Cristian, por venir. A la profesora Fabiana, que está en producción de piso. A la profe
Silvana también, que nos acompañó esta tarde. Y bueno, y a nuestro equipo detrás, digamos, de Infancia Sin Etiquetas, que nos hacen el aguante jueves a jueves y sin ellas tampoco saldría este programa, así que gracias y te mandamos saludos. @Infancias Sin Etiquetas, todo junto, con todas las S, en Instagram y en Facebook, si quieren seguir viendo más material nuestro. En la operación hoy también Pedro Sosnávar con nosotros, que está ahí atrás del vidrio manejando los diales. Y lo último, nos vamos a ir con una canción más de Lou Reed, este cantautor que habíamos mencionado en la apertura. La canción se llama Gassed and Stoked y nosotros nos despedimos hasta el jueves próximo. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el jueves que viene.